Bien, vamos a hablar del futuro y si usted no sabía, en el Perú existe un centro de planificación, se denomina CEPLAN. Y este centro, esta institución tiene como meta ayudar a que la gestión pública esté orientada a objetivos trascendentes, pero ayudarnos también como país a saber por dónde es que tenemos más oportunidades en un mundo altamente competitivo y en el que obviamente estamos muy globalizados. Y por eso hemos invitado a su presidente para que nos cuente en qué consiste este plan que tiene como horizonte el año 2050. Uno dice qué lejos, pero no necesariamente, el tiempo pasa y a veces es bueno ir ajustando justamente las medidas de promoción y obviamente los objetivos. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros al señor Geoffany Peirano. Buenas noches, Maite, y gracias por la invitación. Sí, yo les estaba comentando ahora a quienes nos ven que existe este plan nacional al año 2050. Y la verdad que cuando uno habla de un plan, lo extraña en la opinión pública, en los líderes justamente de opinión, ya sean políticos o eventualmente también funcionarios públicos. ¿Por qué no es tan popular o no se conoce tanto este plan? Porque a veces uno siente que estamos en la nebulosa, que no tenemos una ruta a dónde continuar o seguir. Como tú bien has dicho, existen múltiples problemas públicos, de tipo estatal, regional, en un marco de la descentralización. Pero el sistema de planeamiento es uno de los 11 sistemas administrativos. También tenemos sistema de inversión pública, presupuesto, abastecimiento, tesorería, contabilidad y N. Pero el sistema de planeamiento, precisamente al ser uno de los 11, busca generar un consenso de objetivos estratégicos y objetivos operativos, lo que se diría el largo plazo y el corto plazo. El Plan 2050 ha sucedido en el tiempo a lo que fue, y seguro que tú bien conocías, el Plan Bicentenario, que fue elaborado entre el 2011 aprobado y que feneció el 31 de diciembre del 2021. Y nosotros no podíamos quedar sin un plan. Las grandes empresas, públicas y privadas, siempre desarrollan el planeamiento en busca de reducir la incertidumbre y el riesgo de sus actividades. Claro, y justamente, ¿no? La idea de estos planes es reducir la incertidumbre, pero sucede, señor Peirano, que en el Perú lo que más existe es incertidumbre. ¿Qué pasa o en dónde estamos fallando que no cumplimos con estos esfuerzos tan relevantes que el CEPLAN realiza a través de mesas de trabajo, con expertos, en fin, internacional? No cumplimos los planes, o sea, tanto será que ni siquiera sabíamos que existía un plan de este tipo. Lo cierto es que este plan ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el lunes pasado y la directriz ha sido simple, socializarlo, porque estamos creando la cultura del planeamiento y hay que recordar, el CEPLAN es la vuelta por la cultura del planeamiento desde el año 2008. Poco a poco se está generando justamente esta cultura. Tuvimos el plan bicentenario que mencionaba hace un momento, tenemos los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no es cierto? Los PEIS y POI, que es una instrumentalización justamente para hacer un correctivo de implementación de las políticas públicas con indicadores, ya no con semántica ni con verbos en infinitivo que son desarrollar, promover, con indicadores en salud, educación. Y eso es un proceso de maduración. Como mencionaba, el día lunes fue aprobado el 100% del plan, con todos sus indicadores. Y ahora estamos en un proceso de socialización. El año pasado, en noviembre, tuvimos el primer congreso de planeamiento, prospectiva y seguimiento y evaluación. Invitamos a todos los niveles de gobierno y premiamos a los mejores equipos de planeamiento del sector nacional, regional, provincial y distrital. Pero como estamos en un gobierno democrático y en el marco de una descentralización, el 31 de diciembre, muchas de esas autoridades premiadas terminaron en funciones y estamos en un proceso de capacitación constante, en el marco de lo que se conoce como mejora continua. Pues este año nosotros soñamos que este Congreso sea nuestro gran CADE ejecutivo público para todos los funcionarios. ¿Y sabes qué, Maite? Tuvimos 23.000 inscritos, un récord histórico en el Perú. 40 invitados nacionales e internacionales, el número 1 de Finlandia en prospectiva, el número 1 de Estados Unidos, de Costa Rica, de Colombia. En Colombia, que tiene el mejor centro de planeamiento de toda la región latinoamericana, porque tiene rango supraministerial, lo que implica que puede modernizar, implementar los modos de inversión y los programas para el cierre de las brechas. Sí. Y no es poca cosa de lo que estamos hablando, ¿no? Porque como decíamos, la incertidumbre es lo que seguramente la mayoría de peruanos siente que es el pan de cada día, ¿no? El tema económico,
por ejemplo, no hemos podido prever que el tema agro va a tener un golpe muy fuerte si el señor Velarde, el presidente del BCR, no lo menciona. Después de 26 años, el peor año va a ser este, justamente. Entonces, ¿dónde están estos esfuerzos que usted nos menciona se están realizando lentamente? ¿Hay forma de que la ciudadanía tome contacto con estos documentos? Por ejemplo, cuando usted dice que lo va a socializar, ¿en qué consiste la socialización? Primero, estamos haciendo una campaña de socialización en todos los poderes del Estado. Hemos estado en la Comisión de Presupuesto, socializándolo justamente, porque si tenemos un planeamiento, generamos lo que se denomina la interoperatividad con el sistema de presupuesto. Si no hay plan, ¿cómo planificar el presupuesto? Claro. Y como tú bien dices, es un imponderable el que se tenga ahora un niño global, ¿no es cierto? No es que tengamos niños todos los años y no podemos gastar el presupuesto de educación y salud pensando que va a venir un niño. Sí podemos trabajar con ciencias computacionales y conductuales sobre imponderables y tratar de ver si hay una emergencia. Por Pero ejemplo, lo ¿y el cierto- CEPLAN en ese caso no ha podido prever o no puede hacerse un esfuerzo, ya que sabemos que el fenómeno del niño es cíclico, Sí. y hacer pues los esfuerzos justamente para poder tenerlo en el radar? Correcto, sí tenemos informes divulgativos científicos que compartimos en el marco de una descentralización a todos los niveles de gobierno central, regional y local. También hemos hecho discusiones de foros de agua y foros de agricultura de hambre cero, porque se trabaja en eso. Pero como tú bien dices, el Plan 2050 lo que trata de hacer es un alineamiento de todos los niveles de gobierno en un marco descentralizado. Y como parte de eso, da las directrices para hacer programas presupuestales sobre lo que es lo más sensible. La del bolsón de pobreza que se va a generar por la sequía y por el tema del niño va a ser justamente esa agricultura familiar. Con estos planes podemos hacer cirugía sobre programas presupuestales que estén focalizados con el enfoque territorial, ya no con un enfoque simétrico. Hay que dar, según la georreferenciación de la afectación, que es el norte del país principalmente, una asignación potente. Como tú lo acabas de mencionar, en el tema de inseguridad ciudadana se están haciendo esfuerzos por fortalecer programas presupuestales allí donde están los focos. Esto es ciencia computacional, pero georreferenciación. No, además hoy día, la verdad que con toda la tecnología que tenemos a la mano, tendríamos que tener la capacidad de prever y no solamente eso, adelantarnos. Pero este plan 2050, para conocerlo un poco más, ¿qué contenidos tiene? Digamos, para ser honestos, que casi hay tendencias globales Pues, en la región y en el mundo. El tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial es ya hoy día un tema importante, o sea, eso golpea el trabajo, la educación, pero también están los temas, por ejemplo, de un Estado más transparente y eficiente, que en el Perú todavía no tenemos. Cuéntenos más o menos cuáles son los principales elementos de este Plan bueno, 2050. como lo has comentado, tenemos 4 grandes objetivos nacionales. El primero es desarrollo sin dejar a nadie atrás. El segundo es una gestión ambiental contra el cambio climático porque somos un país megadiverso y pluricultural. Pero el tercero es ciencia y tecnología y transformación digital. Somos el único país de los 42 de América Latina y el Caribe que ha colocado la ciencia y la tecnología y la innovación como un objetivo nacional. Los demás lo tienen como una política. Eso es un gran afianzamiento y un gran compromiso de parte de nuestro Estado. El cuarto objetivo nacional es la modernización, la democracia y la justicia para los peruanos. Como tú bien decías, justo hace unos meses se aprobó la Política Nacional Digital a través de la SECDI. Pero también hay que reconocer que nadie en la región planifica al 2050, todos planifican al corto plazo. Y lo que se planificó, por ejemplo, como la Agenda ODS 2030, tras la pandemia, los indicadores y compromisos prácticamente están desactualizados. El Perú, de los 42 países de la región latinoamericana Maite, es el único, junto a Costa Rica y junto a Uruguay, que ha planificado a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada gobierno, durante su periodo justamente gubernativo, tiene que construir el primer escalón, el segundo escalón, hacia una meta del desarrollo. Y este plan es una gran oportunidad para justamente generar consensos políticos y técnicos. Te digo cómo se elaboró, brevemente. Ha sido socializado dentro del Foro del Acuerdo Nacional con los partidos políticos, los representantes de los trabajadores, los gremios empresariales, la Iglesia y todos los partidos políticos durante 11 reuniones del año 2017 al 2019. Luego de ello, ha pasado por un proceso de construcción técnica con indicadores válidos contra los ODS y los indicadores que trabajan los sectores. Es decir, es un documento técnico-político, lo cual le da una completud que no tienen en la región. Claro, señor Perano. Además me parece interesante que mencione los ODS, que son estos objetivos de desarrollo sostenible que justamente la presidenta Boluarte ha ido a mostrar en esta reunión que ha tenido en Washington. Ahora, pero dado que es un esfuerzo importante, como nos está comentando, obviamente, digamos, muy amplio en su convocatoria,
Hoy día también en la planificación, después de la pandemia, hay mucho interés en saber cuál es la siguiente catástrofe. En el Perú tenemos claridad de cuál es la siguiente catástrofe que nos viene. Nadie pudo prever el tema de la pandemia. O sea, lo del niño, por ejemplo, tampoco lo podemos prever. ¿Es posible que en estos esfuerzos de planificación también planteemos escenarios catastróficos que lamentablemente en el caso del Perú siempre están allí? Específicamente nosotros dentro del CEPLAN tenemos la dirección de prospectiva y que trabaja justamente lo que son amenazas, riesgos y oportunidades, y amenazas tiene las cartas salvajes, donde entran fenómenos climáticos, pero también terremotos. Si hubiera un terremoto, por ejemplo, en el Perú, en Lima, tendríamos un aproximado de 60.000 millones de dólares de pérdida, es decir, un gran porcentaje de nuestro PBI. Por eso es que a partir de esa información, todos los sectores, todas las funciones y todas las políticas nacionales planifican lo que van a ejecutar en el corto y mediano plazo y en el plan de desarrollo concertado regionales y locales, ¿no es cierto? Así que sí tenemos esa capacidad de información y las 9 tendencias están expresadas en el plan. El plan tiene... Maite, ¿cuáles son las 9 tendencias, por ejemplo, para la gente que nos ve? Porque... Por ejemplo, el 60% de la población al 2050 va a vivir en zona urbana. Ya. La afectación para llegar a agua potable en el mundo va a ser muy reducida y prácticamente hay un factor de afectación del 30% de toda la población que no va a tener a nivel global agua. También tenemos una población que cada vez se vuelve mayor, un 30% mayor, que supera los 65 años, con lo cual hay que planificar otro tipo de política previsional para esa población. Y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros con nuestro bono demográfico que tenemos. También tenemos un calentamiento global que va a alterar que nuestros Andes, que son tropicales, también se tiene un proceso de desglaciación. Claro. Y así tenemos múltiples indicadores. Te voy a dejar algunos puntos. Por ejemplo, en agua potable, ¿cuál es la brecha? Estamos al 85% y tenemos que cerrarla al 100% al 2050. Pues eso demanda 15 años y 90.000 millones de soles. ¿Meta factible de cumplir? Sí, se puede cumplir. En términos de pobreza, estamos en un rango del 30%. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al 4% al 2050. ¿Factible de cumplir? Sí, porque el Perú goza de una gran macroeconomía. Somos los menos endeudados de la región latinoamericana y además tenemos amplias reservas internacionales sobre nuestro PBI, lo cual puede generar políticas contracíclicas. Mucho se habla, por ejemplo, ¿por qué no tenemos un motor de desarrollo que le dé valor agregado a nuestras materias primas? Pues bien, el ejemplo del CIMA Callao, que está construyendo sus buques multipropósitos, sus fragatas, está generando acero naval con Aceros Arequipa, con la Sociedad Nacional de Industria, y está generando una cadena de valor, donde el CIMA Callao no solamente opera la construcción de estas fragatas, sino que todas las MIPIMES metalmecánicas de San Juan del Lurigancho son parte de la cadena de eslabón y desarrollo. Esa es un poco la idea. Ahora, en esa planificación al 2050, por ejemplo, se ha tocado temas que ahora es el tema caliente, como las empresas públicas. El caso de Petroperú, por ejemplo, imagínense. O sea, la empresa pública de mayor tamaño hoy día está en crisis, hoy día hay una propuesta en el Congreso de privatizarla y seguramente si eso prospera se acabaría una etapa muy relevante de la economía. ¿Cuán metido en la coyuntura está el CEPLAN? Porque en verdad es importante planificar a largo plazo, pero también se necesitan instrumentos para ayudar justamente a los tomadores de decisión pública a que lo hagan bien, ¿no? Efectivamente, nosotros damos todos los parámetros de información de diagnóstico que recopilamos a través de la información global, que por ejemplo hay una federación de información global que es Millennium Project, que nos brinda información, pero también existe la información que proveen todas las oficinas de planeamiento de todos los sectores y todos los niveles de gobierno. Todo eso es una masa crítica, que es un repositorio de información que puede entrar cualquier planificador a utilizar en CEPLAN. Pero además estamos en una campaña de socialización, estamos generando acuerdos interinstitucionales con todas las universidades públicas y privadas para generar, ¿sabes qué, Maite?, el ecosistema de desarrollo nacional. No puede ser que los vicerrectorados de investigación solo se dediquen exclusivamente a los ODS, porque los ODS es una temática importante pero internacional. Cada país, a nivel global de la biosfera, tiene sus propias problemáticas. Entonces estamos socializando estos 4 objetivos nacionales para cerrar las brechas, como por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero a nivel 0, la deforestación. El segundo gran motor del desarrollo peruano a partir de la minería puede ser la forestación y reforestación. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10 millones de hectáreas y 14 especies maderables. Chile tiene 3 millones de hectáreas y 3 especies maderables. Esa es su segunda fuente de ingresos después del cobre. Y nuestro mar, Maite, nuestro mar, que es el más rico del mundo, por la dorsal de Nazca, por la confluencia de las corrientes, con todas las reservas ictiológicas probadas, también puede ser un motor de nanotecnología, biología, que ponga en valor la competitividad del Perú. No, en verdad el CEPLAN es un instituto, una institución muy relevante en
en los países, además sigue la tendencia de los países modernos, obviamente, que como bien indicaba el señor Peirano, planifican, pero tal vez es importante tener estos espacios para conocerlo más y sobre todo para que quienes toman decisiones sepan pues que ahí hay información valiosa, porque como digo, hablar de planificación en un país en donde uno siente que siempre está en la incertidumbre puede parecer medio contradictorio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el Perú tiene 1022 productos que pueden ser competitivos a nivel global. Nosotros no podemos dedicarnos a hacer ahorita vehículos eléctricos porque ya nos llevó una delantera de 50 años de repente lo que son las ensambladoras y fábricas de Europa y de Asia. Hoy por hoy nuestras calles están llenas de vehículos asiáticos, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos un nicho que puede ser la metalmecánica para la agroindustria y también la minería, pero también nuestros productos de agricultura y agroexportación y la capacidad pecuaria que tiene nuestra megadiversidad. Recuerda Maite, que nosotros somos el cuarto país más megadiverso del planeta. Entonces, hay que tener una conclusión y un diagnóstico positivo. Macroeconomía, buena. Y megadiversidad. ¿Qué le falta al Perú? Un plan de desarrollo. Y ahora lo tenemos. Un plan que, como tiene capacidad técnica, indicadores y objetivos, es un brillante elemento para los grandes consensos políticos. Lo que nos falta a los peruanos es ponernos en desarrollo. Y el Perú siempre fue desarrollado porque somos una civilización milenaria. Y como vestigio, tú bien conoces a nuestra doctora Rukhshadi, que descubrió lo de Caral, y es una de las 6 cunas de civilización. Tal cual. Bueno, en verdad, como bien dicen los que queremos mucho al Perú, el Perú tiene todo, pero lamentablemente no llegamos a dar en el bull. Y puede ser que parte del tema sea que no hay un consenso sobre justamente estos documentos que hoy día tendríamos que conocerlos más. Y ojalá que también sean aceptados, ¿no? Y se pueden lograr de alguna manera también en su ejecución. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Peirano, y obviamente espero tenerlo en otra ocasión para hablar con más detalle de algunos elementos que usted ha planteado en esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, y después del corte vamos a volver con el tema de coyuntura político, institucional. ¿Qué ha pasado hoy día con la Junta Nacional de Justicia en el Congreso? No se vayan, que vamos a hablar de ese tema con el decano del Colegio de Abogados de Lima. Así que no se vayan, es diálogo abierto.